Listo, ya estamos en vivo, chicos. ¿Ya está en vivo? Perdón. No, bueno. Este, Bienvenidos a Psicomnia, la única página donde nada puedes malir sal. Bueno. Hola, buenas tardes. Nosotros somos Psicomnia para la mente de todos. El día de hoy, como cada sábado, nos acompaña la psicóloga Penélope Vázquez, el psicólogo Rodrigo García y un servidor, el psicólogo Emanuel Reyes. En esta semana, conmemorando el Día Internacional de las Naciones, bueno, el Día de las Naciones Unidas, mejor dicho, perdón, que se cumplen 75 años, tenemos el conversatorio planeado Fruto del Diablo, en donde estamos hablando el tema de dictadores, pero centralizado en el tema de psicopatía y sociopatía. En esta ocasión, pues, es importante marcar ciertos factores o ciertos puntos centrales entre estos dos trastornos psicológicos que, pues, realmente no son nuevos, se tienen antecedentes por el caso de la psicopatía desde 1900, 1700 y fracción, casi finales de 1700, y se ha ido desarrollando en diferentes partes del mundo donde han encontrado personas con características psicopáticas y sociopáticas. Entonces, justo esto es lo que como lo quisimos encadenar para hablar de los dictadores mundiales y cuál es la situación en la cual se encuentran ellos. Entonces, bueno, sin más por comerciales, ¿verdad? Antes que todo, perdón. Recuerden que ya nos encuentran en YouTube, en Spotify, como Psicomnia, en Instagram como @psicomnia, en Facebook pues ya nos siguen como Psicomnia, y hoy ya estamos en la tercera sesión, en la tercera semana de nuestro taller No Puedo Salir. Hemos tenido una muy buena respuesta, pero ya estamos preparando el taller para el mes de noviembre, con el cual finalizamos este año. Todavía estamos viendo detalles en pero se enmarca como familia, problema y solución, en donde queremos abordar cómo detectar ciertos problemas en niños y adolescentes, asimismo estrategias para contención y trabajo con ellos. Entonces esperen en esta semana la apertura de las inscripciones y de igual manera más información sobre el taller. Otros que se me falte, lo que más que me falte, chicos, ayúdenme. pues nada. ¿Ya nada? Ok. Ok, pues sin más por el momento, vamos a comenzar. ¿Alguien de ustedes dos gusta la palabra? Rodrigo, Penélope. Pues creo que podríamos retomar un poquito lo que compartieron estos días. Bueno, lo compartimos estos días en la página, ¿no? E invitarlos a que lo vean. Rodrigo, si quieres, comienza. Ok, bueno, pues primero que nada, los términos psicopatía y sociopatía están asociados principalmente por las características que comparten en común. Creo que igual por ahí en los videos que subimos, pues hay como esta parte en donde explicamos cada una de ellas, las características y las diferencias. Sin embargo, pues ahondando un poco más, la psicopatía es tomada como un subgrupo o un conjunto que describe un conjunto de patrones comportamentales que se asocian con el trastorno de la personalidad disocial. Y por un lado, la sociopatía es meramente un concepto que es relativamente nuevo, no se adapta o no se asocia como un concepto clínico, y precisamente porque no, vamos a decirlo, no hay como un patrón comportamental que lo pueda explicar y no existe o no hay causa de origen detallada o firme de lo que se puede, que puede explicar la sociopatía. En este caso, se asocia directamente igual con los trastornos de personalidad, con el trastorno de personalidad disocial o antisocial. En efecto, de igual manera vamos a encontrar ciertas características, bueno, que en ambos casos comparten muchas características, pero lo principal en el caso de la psicopatía y de la sociopatía es que en el primero pueden ser causas pues ya a nivel genético, hereditario y demás. No se presenta, se presenta desde el nacimiento prácticamente y se va desarrollando en la niñez con ciertas características
como violencia, maltrato animal, maltrato hacia otras personas, entre otras características que se van asociando en ese lapso. En el caso de la sociopatía, pues es algo contrario, ¿no? Que se va desarrollando principalmente por cuestiones de educación, en donde muchas veces infiere esta parte del maltrato infantil o demás, que puede llegar a generarlo como un trastorno en desarrollo y que puede ir progresivo. Penélope. Bueno, creo que también es importante acordarnos un poquito de esto que nos hablabas tú en uno de los videos de la parte histórica de la psicopatía, ¿no? Y creo que es importante porque las dos parten de esta misma historia, las dos empiezan, tanto la psicopatía como la sociopatía parten de esta historia y entonces ahí es donde empiezan a diferenciarse, ¿no? Empieza a haber un diagnóstico diferencial con el paso del tiempo, pero realmente el estudio piensa en un principio como esta cosa que pareciera que no están integrándose a la sociedad de manera adecuada, pero todavía no se reconocen como estas diferencias que pudiera haber entre uno y el otro, ¿no? Y pues sí, hablamos del trastorno antisocial de la personalidad también, o del trastorno disocial, más enfocados en la parte sociopática. Y yo creo que además estos temas son muy interesantes porque si lo pensamos realmente, el 5% de la población mexicana podría presentar esta cosa, ¿no? Esta situación de los trastornos antisociales. Y no es tan grave. O sea, hay algunas cosas más graves. Lo grave es que de verdad impacta muchísimo porque a nivel social van tan en contra de las reglas que nosotros llevamos y van tan en contra de de nuestra ética, de nuestra moral, de nuestra vida como la llevamos, entonces eso llama muchísimo la atención, ¿no? Y hablamos que encontramos estos psicópatas y estos sociópatas en personajes realmente importantes, ¿no? Y creo que eso es lo que tiene como el foco rojo. Sí, de hecho... Aparte, Rodrigo. Sí, de hecho creo que pues es una de las tantas características de esta parte, tanto de la sociopatía como de la psicopatía, en que son personas que se destacan por alguna razón. Por un lado, por ejemplo, en la parte de la sociopatía, tenemos que se destacan por ser raros, por tener comportamientos extraños, por tener comportamientos extravagantes incluso. Y por el lado de la psicopatía, tenemos este tipo de personas que son, quizá pasan como personas comunes, como personas normales, pero regularmente estas características que tienen de satisfacer sus propias necesidades los llevan a ocupar puestos de alto mando. Por ejemplo, en el caso de muchos jefes de compañías, de toda esta parte, pues precisamente se asocia la parte del poder con la manipulación, ¿no? Con una personalidad calculadora, con una personalidad fría. Entonces, ambos destacan, vamos a decirlo de alguna manera, tanto por ser raros como por ser exitosos o ser notables, ¿no? El punto es que pueden pasar desapercibidos como personas comunes y corrientes, pero tienen esta característica de que sí son notables. Fíjate que entre las características que mencionaba Penélope y lo que tú mencionas, Rodrigo, hay algo que me llama mucho la atención y es esta falta de moral, ¿no? O sea, si lo vemos desde la cuestión histórica y demás, se ha enmarcado a la moral como algo necesario, como algo que está por default en todo ser humano. Entonces, en el caso de la sociopatía que se puede ir desarrollando, hablamos de que es una pérdida de moral como tal o un camuflaje de la moralidad en vez de una ausencia de esta, ¿no? Todos, en ambos casos, se puede presentar ciertas características que enmarcan que sí es una persona moral, que tiene cierta ética y demás, pero hay algo muy curioso en la diferencia de ambas, ¿no? Que uno es impulsivo y el otro es calculador, estratégico y demás. En este caso, la psicopatía, el estratégico, la sociopatía, el impulsivo. Y justo esa característica es lo que al final termina delatándolos. También vemos que no siempre las personas sociópatas enmarcan como
características pues muy notorias. O sea, puede haber alguien que sea sociópata y que está tan relacionado con nosotros que podemos saludarlo, verlo, bromear con él y que nunca tiene una conducta sociopática hasta el día de su muerte y nunca se ve por este riguroso esta parte donde pueden controlarlo, que es más fácil poder controlarlo que a la diferencia de la psicopatía, ¿no? Penélope. No, yo creo que es al revés. Es al revés. Sí, el sociópata no lo va a poder, finalmente va a reaccionar a las cosas del ambiente, es violento, es agresivo, pero el psicópata puede mantenerse toda su vida siguiendo las reglas hasta cierto punto porque las entienden. Creo que una característica que tienen es que son muy inteligentes, tienen esta cosa como de entender perfectamente las reglas. Lo que pasa es que no pasa por ellos esta situación como de integrar toda la parte emocional y toda la parte afectiva, y entonces sí entienden que hacen un daño, y sí entiendo que si yo soy Hitler y entonces voy a matar a todos los judíos, estoy entendiendo que hago un daño, pero lo estoy haciendo a costa de algo que va a ser bueno para mí. Y entonces lo hago a costa de algo que va a ser bueno para mí y eso mitiga un poco el daño y que sí lo entiendo, pero no alcanzo a empatizar con ellos. No lo empatizo, como que no lo trago, pero no lo disfruto, no alcanzo a percibir lo que hay dentro. Exacto, es que se me trengua la lava a veces, perdón. Rodrigo. Sí, y creo que, o sea, precisamente es lo que se enmarca, que son como, o sea, lo que tú dijiste, pero al revés. Los sociópatas, por su lado, tienen precisamente el origen que se le atribuye, puede ser tanto congénito como cuestión neurológica, etcétera, pero meramente se le atribuye una cuestión ambiental, tanto del ambiente donde se desarrolla, en el estilo de crianza ineficiente que probablemente tuvieron, diferentes situaciones que van enmarcando la personalidad del sociópata, tanto que generan un sistema de creencias que para ellos es real, para ellos es concreto, y precisamente esta impulsividad, aunado a su sistema de creencias, hacen que transgredan las leyes, tengan la moral, por decirlo de alguna manera, distinta. Lo que para ellos está bien, quizá para las personas normales está mal. En el caso del psicópata hay una ausencia completa de empatía y de moralidad. Explicábamos para ahí en un video que se asocia precisamente a razones neurológicas, en donde estas partes del cerebro que se asocian, por ejemplo, con la moralidad, no tanto con la moralidad como concepto cívico, por decirlo de alguna manera, pero sí en esta parte donde las personas normales, por decirlo así, pueden evaluar una situación, si una situación es de riesgo o no, si una situación hace daño o no. En este sentido, los psicópatas, en la parte neurológica, no se presenta la actividad cerebral en esa zona y por tanto no distinguen o no hay esa moralidad. También la zona que se asocia a la empatía tampoco se activa y precisamente tampoco hay esta empatía con las otras personas. Sin embargo, como menciona Penélope, esta característica de ser muy inteligentes, muy analíticos, hacen que si bien no pueden sentir emociones realmente, puedan expresarlas de una manera quizá muy objetiva, muy fría, muy madura, por decirlo de alguna manera. Es decir, si están tristes, no se les va el cabo, ¿no? de la tristeza. Si están enojados, no pierden el control del todo de su enojo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas expresiones no las sienten como tal, solamente las fingen, por decirlo de alguna manera, las expresan. Entonces, hay como este límite lógico de poder expresar las emociones de manera adecuada porque las están actuando. Fíjate que ahorita que mencionas eso me acordé de Benjamin Rush, ¿no? Que habla esta onda en la sociedad filosófica que justamente marcamos en el video de Historia de la Psicopatía. Me puse a ver justo el caso porque hubo algo muy curioso cuando lo estaba viendo y que de este paciente del que habla en este caso que presenta, al finalizar su vida, tenía una enfermedad prácticamente ya terminal y lo estuvo viendo por mucho tiempo y casi al finalizar su vida él llega, se sienta en el sillón
se sirve de lo que estaba bebiendo Rush y prende su cigarro y él empieza a maldecir a Dios y a decir que él era mejor que Dios y todo eso. Y él ya sabiendo que ya estaba a punto de morir, en ese momento, él se va, lo menciona, con lo que aparentaría ser para muchas personas un goce, un disfrute, porque ya estás haciendo lo que tú querías hacer, que era como que su última esperanza de ver en él una respuesta emocional, enmarca que a pesar de todo eso, él se va con una mirada de serenidad, o sea, que no enmarcaba una emoción, justo, o sea, se queda con su copa, su cigarro, se caen y él se queda con esa tranquilidad en todo momento. Entonces, justo, puede ser el momento más difícil de su vida, el más pesado, esta característica que tienen de siempre buscar algo que los estimule, que les llene esta parte del deseo, pero al final del día el impulso emocional sigue en ceros, o sea, sigue intacto. Entonces, creo que esa característica que menciona Rush, ahorita me llegó mucho, me acordé de eso ahorita con lo que estás mencionando, porque justo enmarca la dificultad que podremos tener para identificarlos, ¿no? En nuestra familia, en nuestros amigos, con nuestros conocidos. Y no es estar prevenidos y comenzar a ver fantasmas por todos lados y pensar que nuestro carnicero ya es psicópata, ¿no? O nuestro presidente es psicópata, que ahí ahorita vamos a hablar también de ese tipo de cosas, pero al final del día son ciertas características que sí son de alarmarse, principalmente con la finalidad con lo que lo hacen. Penélope. Bueno, yo les quería hablar y marcar específicamente algunas características o criterios que nos dice Cleckley que deben tener los psicópatas. Dice, lo primero es que tienen que ser encantadores. Yo, de verdad que en cuanto lo leía, a mi cabeza, quien venía, pues era todos los asesinos seriales que conocemos, ¿no? Que ya hablamos un poquito de algunos, como Charles Manson, como Ted Bundy, ¿no? Y Ted Bundy. Que todavía en la cárcel le mandaban cartas de amor y propuestas de matrimonio justo por eso. Guapísimo y así, claro. Entonces, primero tienen que ser muy encantadores, tienen una notable inteligencia, inexistencia de alucinaciones. Creo que esto, no necesariamente, pero sí es como una cosa que tenemos muy parecida, o como que, perdón, si hay un ruido raro. Es como una cosa que tenemos ligada, ¿no? Pensamos, psicópata, sí, alucina, seguro. O sea, salvo de estas ideas como más delirantes, paranoides, en las que yo soy lo mejor, no creo que haya mucho más, ¿no? También dice que hay una ausencia de nerviosismo, son indignos de confianza, son mentirosos por excelencia. O sea, estos te pueden, pero además te compras la historia, saben mentir, ¿no? No tienen sentimientos de culpa, no tienen sentimientos de vergüenza tampoco. Hay una conducta antisocial que no tiene remordimiento, que esa es característica específica de la psicopatía y diferente de la sociopatía, porque el sociópata sí puede sentir remordimiento. Hay un egocentrismo patológico y una incapacidad para amar. O sea, estas personas jamás van a poder establecer unas relaciones reales, ¿no? Como de realmente contemplar al otro, ¿no? Sino contemplándose al otro, ¿no? ¿Sabes qué, Penélope? Ahí creo que, perdón que te interrumpa, pero también es importante verlo. Posiblemente no es real para él, pero para la otra persona puede llegar a ser real, justo por esa cuestión. Entonces, hay que enmarcar también ese punto porque posiblemente llegue a considerarse que tanto que para ambas personas que él puede hacer que no se sienta real. No, es tanta su forma de manipulación que te lo hace enmarcar como algo completamente real, ¿no? Como algo real. A ver, él lo vive como algo real, son prianistas, entonces por supuesto que en la política también encontramos, es que dice Gustavo Bravo, sin culpa y sin vergüenza son prianistas, entonces sí, en la política yo creo que todos los cargos políticos, policíacos y todo lo que implique cierta denominación como de más jerarquía, claro que tienen algunas características sociopáticas sobre todo. Y bueno, les decía, también hay una pobreza en las reacciones afectivas y ellos les decía que lo viven como algo real también. No es que no sepan que no lo están sintiendo,
pero digamos que va un poquito más allá de ellos. Hablábamos de esta característica como más fisiopatológica o más biológica, que no tiene tanto que ver con cómo perciben el medio ambiente, ¿no? Y lo que decías, puede pasar toda su vida siendo un psicópata y no saberlo, ni él ni los vecinos, ¿no? Eso, y bueno, otra cosa que creo que es importantísima, que es la vida sexual interpersonal trivial y poco integrada. Y esta es una característica importante porque también la gente piensa que los psicópatas son como estos que siempre se están, no sé, masturbando o viendo porno, que puede ser, ¿no? Porque si no está integrada, es el estímulo sexual, no está integrada. Por eso Ted Bundy, por ejemplo, también se me vino a la cabeza en todo les digo que mientras lo leía, que violaba a las chavas, ¿no? Que decía, ay, mejor la mato porque no vaya a ser que hable. Entonces, perfecto. Sí, esa falta de empatía de la que hablas creo que es de los factores más notorios, porque pueden estar hablando contigo o mejor dicho, puedes estar hablando con algún psicópata o una psicópata y externar tus emociones, decirle cómo te sientes, qué es lo que está pasando, y él en todo momento aparenta esta empatía, ¿no? Pero realmente muchas veces cuando llegan a utilizar esta parte de la manipulación empática es con esa finalidad de buscar vulnerabilidades en las personas. Entonces, son expertos o expertas en algunas ocasiones de poder identificar esas vulnerabilidades y esa falta, esa gran capacidad del labio para llegar a la emoción, ¿no? Rodrigo. Sí, y es que justamente hablamos de que hay un estudio, por ahí también en los videos está, que demuestra que los psicópatas producen 4 veces más dopamina que las personas normales, de alguna manera. Entonces, precisamente con esta estimulación de placer, pues evidentemente es mayor. Entonces buscan una respuesta constante, buscan una respuesta mayor, y esto hace precisamente que para obtener este tipo de placer, pues lleguen a la manipulación, lleguen a planes concretos, lleguen a toda esta parte, a las agresiones sexuales, por ejemplo. Y otra de las cosas también es que depende mucho del ambiente en el que se pueda desarrollar, también influye la parte de la psicopatía, ¿no? Mencionabas que puede haber una persona que es psicópata y nunca lo va a saber, ¿no? Puede haber personas que son psicópatas y quizá su psicopatía los lleve a ocupar puestos muy altos en una empresa. Como también hay psicópatas que asesinaron a 37 mujeres o psicópatas que provocaron genocidios, ¿no? Dependiendo, obviamente, del contexto del ambiente, también puede influir en esta parte. Y un poquito el dato curioso de lo que mencionaba Penélope, hay la lista de verificación de psicopatía revisada de Robert Hale, enmarca 20 elementos que precisamente promueven que una persona sea psicópata. Estos 20 elementos tienen una calificación que va de 0 a 40. Ted Bundy sacó la calificación de 39 puntos. Entonces, creo que en esa parte, sí, digo... falló una. Solamente le falló una parte, ¿no? Entonces, creo que si hablamos, por ejemplo, de psicópatas o de psicopatía, ver, por ejemplo, en las cintas de Ted Bundy, las entrevistas que le realizaban, toda su historia precisamente habla de esta parte de un psicópata, de una persona que realizaba estos actos terribles, estos asesinatos tan violentos y tan crueles, sin mostrar ningún remordimiento, y que pasaba totalmente desapercibido, pasaba como un estudiante de leyes, súper carismático, súper inteligente, porque aparte de leyes también quería estudiar psicología o empezó a estudiar psicología. Porque aparte era guapo. Sí, y aparte era guapo, tenía esta personalidad encantadora, ¿no? De mostrarse a la gente súper empático, súper inteligente, súper docto, con mucho conocimiento, con una labia impresionante también. Y también, por ejemplo, los métodos que describen por los cuales él obtenía a sus víctimas, pues también habla de esta parte de la manipulación, ¿no? De la parte incluso de una seducción para poder obtener su placer. Ahí, eso que mencionas, me acordé mucho no recuerdo su nombre, de la niña psicópata de los 80s, finales de los 70s, 80s, no recuerdo bien,
que justo, ¿no? Venía de un hogar adoptivo, la adoptan y después de unos días, mata a sus padres y a su hermano, que era, pues era sanguíneo, perdón, no era sanguíneo, perdón, que bueno, sí era hijo de sus papás adoptivos, y que justo cuando le empiezan a entrevistar, pues no enmarca muchas señales de emocionales, no refleja muchas características típicas que se puedan presentar en una persona con remordimiento, ¿no? Que justo también es algo que enmarcan de esta falta de remordimiento, con este gusto del placer por el daño de la otra persona, ¿no? Entonces, también aquí quiero aclarar, no todos los psicópatas son asesinos y no todos los asesinos son psicópatas. Nosotros podemos tener en consideración que todos estos asesinos seriales o todos los dictadores que han sido genocidas son psicópatas, pero no todos entran en ese rubro por ciertas características que es como que una línea muy delgada entre uno y otro, pero que aún así se presentan, ¿no? Entonces, creo que es también muy importante aclarar ese punto para continuar. Penélope. Creo que hay como ciertas características que se comparten entre algunos, por ejemplo, de los dictadores. Ahorita que hablaba de esta parte sexual, que ya lo vimos, por ejemplo, en Ted Bundy, me estaba acordando de la vida sexual, por ejemplo, de Hitler, ¿no? Que sí es un poco, pues, ¿cómo decirlo? Como que rompe un poco con el tipo que conocemos, que hizo un genocidio tremendo y que mientras tenía relaciones sexuales le gustaba que defecaran en él, ¿no? O sea, ¿cómo te explicas que no tenía integración en esta parte sexual, ¿no? O sea, sin duda estaba muy desintegrado, estaba muy por otros lados, unos gustos que además eran muy extraños, entonces le gustaba además que lo trataran mal. Y también hablamos que él tuvo una infancia muy difícil, ¿no? Y que además esto creo que es una relación que tienen, por ejemplo, todos los dictadores que ha habido a través de la historia, ¿no? Una infancia sumamente difícil. En el caso de Hitler, pues fue un niño golpeado, un papá que lo abandonó, que además lo abandonó porque era bien borracho. O sea, unas cosas tremendas de vida, y que si pensamos en toda la vida infantil de todos los dictadores, vamos a encontrar características muy específicas relacionadas a la violencia, sobre todo. Tenemos un... Justo para eso. Tenemos una pregunta de Aida Lucía Reyes. Dice, una pregunta: ¿la diferencia entre psicópata y sociópata es la conciencia de hacer mal o provocar daño? No, de hecho, bueno, no necesariamente como tal. Creo que la diferencia más... bueno, a ver, ¿quieren decir algo antes de que yo hable? Va, Rodrigo. Rodrigo, perdón. La diferencia entre el sociópata y el psicópata puede darse por el origen de ambos. Mientras que el sociópata se le asocia más con problemas ambientales, el psicópata son problemas de la estructura cerebral, problemas neurológicos, o sea, del funcionamiento, o sea, los cables del cerebro no andan bien. Y la principal es que estos daños o anomalías neurológicas provocan en el psicópata una ausencia de moralidad, de empatía. Y el sociópata, por su parte, hay moral, pero es una moral distinta, vamos a decir. Hay remordimiento, pero puede ser por cosas diferentes a las que una persona normal sentiría remordimiento, lo que lo lleva a realizar crímenes, desde crímenes violentos hasta romper con el estereotipo, bueno, con el status quo, ¿no? de las personas normales, tener estos comportamientos extraños, no sé, me suena el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos de los líderes de cultos, cuando hablábamos de Jim Jones, esta personalidad tan extravagante, tan manipuladora, tan todo esto, que al final llevó al genocidio, al suicidio masivo de muchísimas personas porque él creía que eso era correcto. Entonces, este sistema de creencias que lleva un código moral diferente es lo que los hace distintos. También hay una diferencia, algo característico del psicópata es que, digamos que tiene que ver con los impulsos que él tiene, que son agresivos. Y que si pensamos en una situación
de un homicidio, pensemos que el sociópata va a matar a alguien porque necesita lo que ese alguien tiene. Un celular, pensemos, ¿no? Se me hace absurdo, pero bueno, hay gente que lo hace. Entonces mata a alguien por ese celular y requiere ese celular. La diferencia que va a haber con el psicópata es que cuando el psicópata mate, no va a matar por el celular. Ese va a ser el pretexto que va a utilizar para matar a alguien y para descargar además toda la parte agresiva y violenta, y no lo va a matar solamente así de darle un balazo, lo va a matar con de verdad las ganas de hacerle daño, porque eso finalmente es algo que le produce placer. Entonces, si lo podía matar con las manos, lo va a matar con las manos. El chiste es que va a haber como esta reacción como más corporal y más que tiene que ver con esta como excitación, ¿no? Que pudiera haber a partir del asesinato de alguien y que no tiene que ver con lo que tiene, sino con el cómo me voy a sentir yo de matar. Aparte, vamos a regresarnos un poquito a algo más notorio, más básico, la impulsibilidad. El sociópata es más impulsivo, llega a cometer errores al momento de generar alguna acción, y el psicópata no, el psicópata es más calculador, es más, enmarca la cuestión intelectual al máximo, justo con la finalidad de, yo no fui. Inclusive ahí van a encontrar parte de ese remordimiento falso del psicópata en, no puede ser si apenas lo vi ayer, ¿no? Entonces, ese tipo de características que te hacen dudar de que él haya sido capaz de generar ese tipo de situaciones, y el sociópata no. El sociópata se va a querer hacer notar y hacer ver que yo lo hice, yo estuve aquí y yo fui el culpable de todo esto. Entonces, generando ese choque inclusive a nivel emocional. Tenemos otra pregunta de María Guadalupe García Luján. Hola, Guadalupe. Buenas tardes. ¿Qué opinan de Diego Santoy, el asesino de Cumbres? No sé si lo hayan escuchado. Saludos. Yo creo que ese caso está bien complicado porque además sabemos lo que nos quieren dejar saber, ¿no? No sabemos mucho más. La chava Erika, que era la novia, se perdió. Ya nunca supimos nada de ella, ¿no? O sea, creo que se casó con un empresario igual, hizo su vida. Pero creo que aquí no habría que hablar solo de Diego Santoy, sino de los dos. Creo que sí, Diego Santoy es, sin duda, tiene una característica psicópata porque él jamás en la vida, jamás ha sentido culpa y lo expresa así como de, sí, estuvo mal. Sí, qué feo. Sí. O sea, porque sabe que hizo mal, pero pues no se ve que le esté moviendo mucho, ¿no? En esta parte afectiva. Pero creo que también es un tema hablar de la chava, ¿no? Que además era su familia y que yo creo que más bien la autora intelectual podría ir por ahí porque ella tendría más. Creo que hablamos de un par de psicópatas. Sí. Sí, pues es que justo es la delgada línea de la que hablábamos, de que alguno puede marcar una característica que no es típica de la psicopatía y aún así siendo psicópata. Entonces, creo que puede ser que uno de ellos haya sido solamente el autor intelectual y que el otro, o sea, que lo haya convencido de esta forma tan encantadora como sabemos que son los psicópatas, y que el otro simplemente haya caído, pero para saber quién, pues está difícil, tendríamos que conocer las dos historias, ¿no? En efecto. Tenemos otro. Los dos se ve, se ven rasgos. Se ve algo que digas, ay, es que se arrepiente, culpa, vergüenza, nada, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y también hablar de la mamá de la chava y la mamá de los chavitos, ¿no? Que también es no sé absolutamente. Todo un caso. Sí. En efecto, perdón, está fallando mi internet. Sí. Creo que ya regresé bien. Ya nos dimos cuenta. Ya nada más a terminar con saludos. Graciela Lara. Hola, Graciela. Buenas tardes. Felicidades. Un fuerte abrazo. Como siempre. Como siempre, Graciela siguiéndonos. Saludos. Bueno, justo ahorita me acordé también de una cuestión donde no se enmarca una emoción. En este caso de los porquis, ¿no? Que justo cuando ellos hacen esta mención de que sentían culpa, de que estaban arrepentidos de lo que hicieron,
puedes identificarlo, o sea, sin la necesidad de tener ese estudio, de poder ver las expresiones como tal, puedes identificar esa ausencia de culpa, esa, que no hay un remordimiento, una empatía con la víctima, es más la necesidad de conseguir la liberación. O sea, tengo que liberarme, tengo que enmarcarle una postura por esta parte de mi estatus. Entonces, también es fundamental el identificarlo. En muchos de los casos que pasan a más aquí en México, vamos a ver ese tipo de características de la necesidad del estatus o de la necesidad de mantener una característica social, una perspectiva social, ¿no? Otro caso, pues tenemos al gobernador de Veracruz, que también, o sea, ese arrepentimiento que nunca existió, esta sonrisa burlona cuando es detenido, ¿qué? Lo hice, ¿y qué pueden hacer ustedes? Entonces, son ciertas características que se van a presentar en un sociópata y en un psicópata que para nosotros puede ser algo muy cotidiano de, ay, mira, se está burlando, ay, mira, qué gracioso, pero no, realmente es que hay algo más al fondo, ¿no? Penélope, eres la palabra. Sí, también quiero dejar claro que se puede tener o sea, el sociópata al final queda como en este nivel del trastorno de la personalidad antisocial o de la personalidad disocial, ¿no? Porque así terminó con el paso del tiempo el diagnóstico, chalala. Se puede ser psicópata y se puede tener un trastorno de la personalidad antisocial o disocial. Pero no se puede ser sociópata y después ser psicópata. Eso es muy importante porque el psicópata tiene sus características especiales, específicas, que hacen mucho la diferencia y que tiene que ver con esto que viene desde adentro y no desde afuera. El sociópata se forma desde afuera hacia adentro y luego solamente como que desplaza, lo saca, ¿no? Otra vez. Y el psicópata está todo aquí y se forma aquí y sale. Pero creo que eso también es importante que hagamos como esta diferencia, ¿no? Exactamente. Rodrigo. Sí, y bueno, ya para entrar un poco en tema, como mencionaban precisamente, pues uno puede parecer o no un psicópata, puede ser o no un psicópata y nunca saberlo, y pues puede tener diferentes consecuencias, ¿no? Creo que desde donde, bueno, sociópata o psicópata, dependiendo de la versión de la historia. Pues evidentemente toda esta parte puede llevar o puede tener diferentes consecuencias, ya sea consecuencias inmediatas, consecuencias a largo plazo, o consecuencias, no te preocupes, o consecuencias pues muy pequeñas o muy grandes, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las dictaduras de personajes, de que una sola persona haya provocado tanto caos en el mundo, tanta destrucción, un movimiento masivo, un movimiento militar masivo, el más grande de toda la historia, y que a su vez, pues esto provocó el nacimiento de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, en la parte, por ejemplo, de los dictadores, pues es muy evidente o es muy notable tal vez este tipo de rasgos, ya sean sociópatas o psicópatas, y pues, como bien lo dicen, tienen como esta parte de compartir rasgos en común. Esto que dice ahí Lucía me parece muy, muy interesante. Dice, Pinochet en los 80 sufrió un atentado. En su coche lo acompañaba su nieto, a quien abrazó y protegió de la balacera. Oí esa noticia siendo niña y me asombró que un hombre con tantos hechos inhumanos como desapariciones y torturas fuera capaz de sentir amor por alguien de modo genuino hasta dar la vida por el otro. Aquí hablamos de una diferencia entre lo que sería un psicópata y un sociópata, ¿no? Exacto. O sea, finalmente, pues sí, venía aquí, pues ni modo, nos tocó. Pero esta es una característica de que sí hay una relación, de que sí hay un vínculo, de que sí se puede hacer un vínculo y que además pensar como en el otro primero que en uno mismo, ¿no? Si hay empatía. Y creo que esta es la característica de un sociópata. Sí, que justo vamos a comenzar a ver en muchos de los dictadores, principalmente. Vamos a ver, no quiero decir nombres, ¿no? Pero aquí en México digo nombres, ¿no? Bueno, este es una cuestión muy personal. Obviamente no nos queremos meter en ideologías políticas, pero creo que también se puede enmarcar, ¿no? Uno de los anteriores presidentes de México
Ustedes me dicen si digo el nombre, es que no sé, porque luego Dice puede haber... eco. ¿Perdón? Dice Lucía que se oye eco. Es que puede ser el micrófono, a ver si ahí ya se escucha bien. Bueno, este presidente, ¿no? Que justo en su guerra contra el narcotráfico enmarca a las víctimas como un daño colateral, sin enmarcar un remordimiento, una cuestión, una emoción hacia este daño, ¿no? Como tal, después de esa declaración tan polémica del daño colateral, no hubo, pues, una encomienda después de sí, es que no se trata de dañar a las personas, sino fue algo más de, lo sentimos por las víctimas y punto. Entonces, de igual manera, en presidentes actuales a nivel mundial, ¿no? Que se siguen viendo este tipo de características en Estados Unidos, esta necesidad de seguir limitando el acceso a personas que posiblemente requieren o lo hacen por alimentación y encerrándolas, ¿no? Esta parte inhumana de enciérranos a los migrantes, no importa que se separen de sus hijos. Son características que justo enmarcan esa falta de empatía y que te pueden ellos decir una cosa o que lo están haciendo por un bien de su nación, de su país y demás, pero a nivel general o a nivel personal se puede ver otra cosa muy enmarcada, ¿no? Creo que quería la palabra, no vi quién levantó la mano, perdón, es que se me fue Bueno, otra vez. está un comentario que dice Jorge Jesus, bro, ¿por qué existen también psicólogos malos? Es decir, que son psicólogos y están enfermos mentalmente. Por supuesto que hay, o sea, ser psicólogo es como pensar que ser médico te exime de tener enfermedades, ¿no? Y pues no, no es posible. Ser psicólogo tampoco es posible que no puedas tener ninguna enfermedad. Todos tendríamos que tener un proceso terapéutico, tendríamos que llevar a cabo un proceso terapéutico. Entonces, pues sí, claro que también hay psicólogos y hay psicólogos que seguramente pues, Ted Bundy estaba estudiando psicología, ¿no? Pues sí, justamente, ¿no? Por ejemplo, una profesión no te orienta o no te exime, ¿no? De tener algún tipo de daño, ¿no? Por ejemplo, los psicólogos, pues evidentemente tienen diferentes problemas, son seres humanos, al final de cuentas, y pues experimentan también diferentes trastornos mentales, ¿no? Eso, el hecho de que estudies algo no te puede hacer diferente a padecer alguna enfermedad, ¿no? Y de igual manera, pues ahí tenemos el ejemplo claro de histórico, ¿no? Que estábamos mencionando hace rato de Hitler, a Joseph Mengele, que pues, era médico, y bueno, es una serie de barbaries y cosas muy feas. De hecho, recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, la gran cantidad de altos mandos militares eran médicos, bueno, estaban en este estudio psiquiátrico, tenían muchos estudios con respecto a la salud y a la mente, justo por estas necesidades que requerían para catalogar a ciertos grupos bueno, principalmente en Alemania, ¿no? Para poder catalogar a ciertos grupos y delimitar cuáles eran los problemas o cómo podían perjudicar al gobierno nazi, ¿no? Esta parte también es importante enmarcarla. Entonces, sí, efectivamente, como dice Penélope, no que seamos psicólogos muchas veces parecería que somos inmunes, pero efectivamente no. Parecemos fuera de este mundo, pero eso es por rasgos físicos. Muchas gracias por la respuesta. Yo les quisiera hablar como un poquito, les decía que hay cosas como parecidas que tienen estos dictadores en la historia que podrían ser similares, ¿no? Y hablamos de esta infancia difícil, hay también como esta necesidad de vengarse, como de acumular todo y entonces ahora va la mía, ¿no? Y se esperaron y se esperaron. Yo creo que esa es una característica, no sé, por ejemplo, pienso en Hitler también, esto de esperar el momento adecuado para tirarlo, ¿no? A pesar de que en mucho tiempo se le hizo a un lado, así, ¿no? Lo mismo Franco, por ejemplo. O sea, todos estos dictadores que no la llevaron fácil, ¿no? Oratoria y carisma, ¿no? Nos dice que también tenían esta posibilidad de conquistarte. ¿Cómo? O sea, en mi cabeza no cabe cómo alguien me va a convencer de que estas personas no sirven y hay que tirarlas a la basura.
Pero, o sea, imagínense hasta qué punto podían ser tan carismáticos y tan convincentes, que entonces tú te la comprabas, ¿no? Y así de, oye, sí es cierto, como que no sirven estas personas, tírenlas, háganlas a un lado, ¿no? Paténlas, escúpanlas. Y, Fíjate, ajá. perdón, otra de las características, y que ahorita lo que me mencionas, también podría estar enmarcada con el deseo del poder que se sigue presentando, ¿no? Leopoldo II, ¿no? El rey de Bélgica, en aquel entonces, finales de 1800, principios de 1900, pues tenía una tierra desértica prácticamente y buscó ese crecimiento desde algo que era suyo y se apropió de esa tierra, bueno, se la dieron prácticamente, pero se apropió de los recursos de esa tierra y utilizó a toda la población que existía en ella justo para saquearla, para tener este recurso, la venta de gemas de textiles y demás. Entonces, ese tipo de características que al final lo llevaron a que la población de ese pequeño país bajara al 50%, ¿no? En todo el tiempo que estuvo expropiando la tierra. O sea, un genocida por medio de la esclavitud. Y que como tal no generó un remordimiento porque veía a los pueblos originarios de esa tierra como parte suya. O sea, a mí me dieron esta tierra, por este tratado a mí me dieron esta tierra, entonces las personas que están ahí también me pertenecen y yo puedo hacer lo que sea con ellos. Entonces, esas ideologías también de incrementar por el poder, creo que son parte también de esta parte de la psicopatía, ¿no? Que yo a él sí lo enmarcaría como psicópata tal cual, por esta necesidad de crecimiento a costa de las otras personas y enmarcar un estatus, ¿no? Y siempre viéndose como el gobernante salvador de esta tierra sin desértica, ¿no? Creo que la palabra Rodrigo, Penélope, ya no vi quién levantó la mano. Yo. Sí, y creo que esta parte de la manipulación, por ejemplo, de las oratorias, todo esto tiene que ver o tiene un antecedente también en común con la mayoría de los dictadores, si es que con todos, y es que se forman alrededor suyo una imagen de poder, ¿no? O sea, no va simple y sencillamente de tener ese poder, sino de formarse una imagen de poder. ¿No? Por ejemplo, en el caso de Hitler, ¿no? Tenemos pues todas estas marchas multitudinarias, él en un pedestal con unas banderas gigantescas y unas águilas inmensas que, ajá, ¿no? Y todos saludando al Führer, ¿no? Porque él no era Adolf Hitler, ¿no? No era el líder, era el Führer, ¿no? Líder del Tercer Reich que iba a durar 1000 años, y toda una leyenda, una mitología que se creó alrededor de sí mismo, impresionante, ¿no? Y su imagen, precisamente, sus discursos que eran como muy apasionados, dar esta imagen, ¿no? Y, por ejemplo, aquí me gustaría también hacer este paréntesis con Hitler. Dentro de uno de los artículos que estuve indagando, hablan del estudio que se le hizo de la personalidad a Hitler a principios de la guerra, mediados de la guerra, con el fin de determinar sus movimientos posteriores, ¿no? Y dentro de hablan de un tipo de personalidad bipolar, porque se exploraban las dos personalidades de Hitler, por decirlo de alguna manera, en donde a mí me gusta decirle así, el tío Hitler, que era carismático, amable, accesible, ¿no? Empático con su pueblo, con su gente, con toda esta parte, y hay fotografías, ¿no? De él con la parte de los animales, ¿no? Este mito que mencionan que era como que iba en contra del maltrato animal, la parte que conecta, ¿no? Con el arte, con la pintura, con la música, una parte artística que habla de una persona sensible, ¿no? Y por otro lado tenemos la otra personalidad que es el soldado Hitler, que ya habla de un tipo lleno de rencor, con afanes de venganza, con un sistema y una ideología totalmente delirante en el que su raza era superior, ¿no? En el que... Parecido a Franco también, ¿no? Sí. Muy parecido. En Sí. esta delirante de yo soy el elegido por Dios y exactamente. vengo aquí a quitarle sus males, ¿no? Sí, y alrededor de todo eso, ellos se van generando estas personalidades que más que hablar a lo mejor de un trastorno de personalidad de múltiple o de un trastorno bipolar, creo que habla más de esta manipulación, ¿no? De las personas, del tipo de personas con el que se relacionaba y cómo empleaba
su carisma, sus dotes, su labia para poder manipular, ¿no? De ser esta persona empática a ser una persona que impone, ¿no? En todo su alrededor. Mismo caso con Mussolini, que también tenía una personalidad, vamos a decirlo, súper débil, porque siempre quiso impresionar a Hitler y al final pues nunca lo logró. Para Hitler, nunca puedo. Para Hitler, Mussolini... Que Hitler también era como la cabeza de todos ellos, ¿no? Porque Franco también justamente esto de Franco. Yo quiero, y Hitler decía, pues es así como debilucho, como... Primeramente eran aliados estratégicos por el punto... Ajá, es que era darle el poder a alguien que podía cumplir tu sueño, por eso, bueno, que te podría apoyar, mejor dicho, como una herramienta, como una extensión de tu brazo para cumplir ese sueño, que justo, por ejemplo, yo enmarcaría a Hitler en esta parte del psicópata, yo en lo personal, como esta cuestión, y a Franco lo enmarcaría como la cuestión sociópata, porque al final del día, Hitler hizo lo que quiso con él. O sea, por donde lo queramos ver, fue esa extensión para llegar a España, para llegar a la parte sur de Europa, ¿no? O sea, creo que fue parte también de sus necesidades. Ahora, pues eso es como que lo que engloba a la mayoría de los dictadores que se forjan esta imagen, ¿no? Alrededor de sí, de una figura imponente, de una figura que impone, ¿no? Y al imponer, al tener una figura de autoridad, evidentemente lo que te diga te lo vas a creer, ¿no? O sea, valiéndose de tomas de cámara, de manifestaciones, incluso decían en algún artículo que Mussolini por eso utilizaba gorros muy altos y botas de tacón para verse más alto, ¿no? Claro. Entonces, pues, era con este fin de impresionar. Caso contrario, por ejemplo, de Stalin, que si bien se valió de muchas técnicas de manipulación, su imagen siempre fue, para mí por lo menos es una imagen muy tétrica. Demasiado. Es muy, 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 muy tétrica. Todo lo que hizo, la forma de que manipuló a todos sus aliados, que después se convirtieron en sus enemigos. Tenemos el caso de Trotsky, de Stalin, de Lenin, ¿no? Que eran sus aliados, que eran parte de la idea comunista que tenían y que después, pues evidentemente... exactamente, ¿no? Tomó unas ideas muy diferentes, una forma muy particular de ver el socialismo, de ver el comunismo, y lo convirtió en esta parte, ¿no? Y él siempre fue cruel, siempre fue frío, siempre fue toda esta parte, ¿no? Y habla, por ejemplo, de... Sigue, perdón. Y habla, por ejemplo, de esta parte de la crueldad, de la frialdad, de la manipulación, cuando en la Segunda Guerra eran aliados de Estados Unidos, y cuando termina la guerra... la Guerra Fría. Cuando termina la Segunda Guerra, por el poder, por el afán de obtener más territorio, pues empieza esta parte de la Guerra Fría, ¿no? Se rompe esta relación que tenían y vamos. Y al principio también era aliado de Hitler, entonces también ahí como que ahí habla de esta parte de la manipulación un poco. Fíjate que ahorita que mencionas a él, ayúdenme con la pronunciación porque ya saben que estoy medio, se me va. Kim Il-sung, el que prácticamente funda Corea del Norte y abuelo de el actual Kim Jong-un. El niño sol. Ajá, en efecto, ¿no? Usó una estrategia muy similar. Recordemos que él, en cuanto llega al poder, hace una persecución masiva con todos sus opositores, con todos los que estaban en contra de su partido. Inclusive llegó a atacar a miembros del gobierno de Corea del Sur, justo rebasó fronteras, ¿no? Por ejemplo, él como en esta parte de su gobierno, de su pseudo gobierno, como se enmarque, pues prácticamente carga con 2 millones de víctimas ante esa persecución que hizo, en los encierros, en esta creación, que de hecho hizo una creación de campos de concentración también alrededor de Corea del Norte, justo para enmarcar tanto su límite territorial como esta idea de quien llegue a hacer algo a mi nación, les toca esto es a lo que se van a exponer, ¿no? Entonces, al final del día, toman ideas de otros
gobernantes que pueden serles funcionales, que pueden serles útiles, y las apropian, dándoles un significado, una connotación propia según sus necesidades, ¿no? Entonces, también es una de las características que no están muy alejadas. El hecho de que se nazca o que sea una cuestión neurológica como psicópata no significa que no van a aprender más de otras personas que comparten sus mismas características. Entonces, de hecho, también se ve aquí claramente, y ahora con su nieto, ¿no? Que en su caso, pues él no tuvo, por así decirlo, una niñez tan trágica, tan mala. Estudió en Inglaterra, o sea, siempre fue el niño privilegiado, todo ese tipo de características. No sabemos internamente cómo haya sido su familia, pero lo que se enmarca, pues no aparentaría ese tipo de características. Y hoy en día, pues es uno de las personas más temidas a nivel mundial, ¿no? ¿Alguien más? ¿Qué es la palabra, Penélope? Perdón, no vi. Ya tenemos que ir cerrando, el tema da para mucho, de verdad. Creo que deberíamos de abrir, por ejemplo, otro que lo tratara ya específicamente en los personajes y ver cómo es que han actuado. Pero bueno, para cerrar, yo creo que sí es importante pues entender que aunque no es una situación que digamos día a día, creo que a mí lo que más me preocupa es que se vuelve a veces el cajón desastre, en el que si la psicopatología no está en una, está en otra, y entonces el mismo desconocimiento que puede haber de parte de los colegas, este, de cualquier, de cualquiera que se dedica a la salud mental, pues, de cualquier trabajador de la salud mental, este desconocimiento pues puede hacer que entonces esté tanto sobrediagnosticado el asunto de la psicopatía o de la psicopatía, o al contrario, ¿no? Hecho a un lado. Y yo siempre he considerado que en México tenemos una cosa muy desagradable, que es una educación muy sociopática. Y entonces habría que pensar y habría que replantear muchas cosas de la sociopatía, más allá de los trastornos, y pensar si realmente no lo estamos haciendo a un lado y si está bien diagnosticado, ¿no? Rodrigo. Sí, justamente creo que es esta parte de darle la importancia no necesaria a veces a algunos conceptos y a veces no darle la importancia necesaria también a otros, ¿no? Lo que les decía, ¿no? O sea, tanto una como otra puede conllevar consecuencias leves que tal vez no haya pues una consecuencia tan grave a consecuencias pues mayores, ¿no? En este caso tenemos ejemplos muy marcados en las dictaduras que se siguen replicando hoy en día con mismas dictaduras o con diferentes sistemas de gobierno, ¿no? Sistemas educativos, sistemas familiares, etcétera, que se sigue replicando tal vez en mayor medida o en menor medida, pero que pues es importante identificar ese tipo de características. Claro, y bueno, yo igual para cerrar creo que reitero también esa importancia que menciona Penélope, que nos menciona Rodrigo, de poder informarse bien y de identificar las características de uno y de otro. Lamentablemente aquí en el país tenemos a muchas personas que están queriendo jugar al psicópata o al sociópata y que se sienten Charles Manson, Ted Bundy, y que quieren actuar como ellos, por muy de juego, por muy de lo que sea, y desde niños, ¿no? O sea, que justo es una cuestión de yo quiero ser como él. Y cuando comienzan a crecer se ven inmiscuidos en la violencia. A los asesinos seriales, solamente piensa en la delincuencia organizada. Al narco, exactamente, al narcotráfico. En esta posibilidad que nos dan además para acercar a los niños a esto con El Señor de los Cielos o con La Reina del Sur o con este tipo de programación que además no es apto para un niño que no es capaz todavía de entenderlo y que además los acerca mucho al tema de la delincuencia, ¿no? Claro, ¿no? Y hablábamos creo que también de eso en el conversatorio del amor, de los modelos de amor, ¿no? De los modelos de pareja tóxicos, de igual manera, ¿no? Se replica en los medios, pues también un tipo de educación, un tipo de incluso de ideal, que es lo que menciona. Exacto, nuestros ideales están puestos en cosas muy sociopáticas o psicopáticas, ¿no? Sí, entonces justo ese tipo de situaciones son a las que hacía referencia al momento de poderlas identificar, de poderlas percibir en nuestra propia
nuestra propia gente, ¿no? O sea, si no la puedes percibir en tu sociedad, en tu gobierno, en tu país o en otras, por lo menos tratar de enfocarte a tu círculo, a tu propio grupo y eliminarlos, ¿no? Hay muchos videos de ladrones que suben a asaltar al transporte público y que ya aunque ya les entregaron sus pertenencias, vemos cómo sacan el arma y aún así le disparan. Justo por ese tipo de situaciones es a las que nos referimos, de si bien cada quien tiene la libertad de educar a su familia como gusten, ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo y a qué los estamos exponiendo, ¿no? Creo que eso sería mi cierre y pues bueno, esto sería todo por el conversatorio del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Nuevamente reiteramos, síganos en YouTube. Ya nos pueden ver escuchar en Instagram. ¿En dónde? En Spotify. Nos pueden escuchar en Spotify. Entonces, me movió, gacho. Entonces ya nos pueden buscar en estos lugares y de igual manera dejen su me gusta, su me encanta, su me encorazona, su me entristece, me da risa o lo que quieran. O quieren algún tema que trabajemos, pues también nos lo pueden decir. Digo, no somos como los más agradables. Lo que nuestros conocimientos nos permiten, ¿no? En efecto, entonces recordemos el objetivo, pues tratar de llevar un poquito de esta información que tenemos a mayor cantidad de personas que les pueda ser de utilidad. Entonces, esperemos que les haya gustado, compártanlo, dejen su me gusta, síganos en nuestras redes sociales y esperen la promoción para el nuevo taller de familia, solución o problema. Entonces, no se lo pierdan y pues esto fue todo. Hasta luego. Bye. Chao.